At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Don't miss Blinds.com's year-end blowout sale, happening right now. Save up to 50% site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions may apply. Fue el rey más sabio que jamás haya gobernado. Hijo de David, ungido por Dios, constructor del templo y testigo de la gloria divina descendiendo como fuego desde el cielo. Su nombre es sinónimo de sabiduría, pero también de ruina. ¿Cómo puede alguien que habló con Dios, que escribió proverbios llenos de verdad, que lideró una nación en su momento más glorioso, terminar cayendo tan bajo? ¿En qué momento el hombre que pidió sabiduría perdió el rumbo? Hoy revelaremos lo que la historia muchas veces oculta entre líneas. No fue de un día para otro. Fue lento, silencioso, como una gota que cae sobre piedra, hasta romperla. Prepárate, porque este no es solo un relato del pasado, es un espejo, una advertencia. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu forma de ver el éxito, el poder y el alma humana. La respuesta corta podría parecer sencilla. Desobedeció a Dios, pero en realidad es mucho más profunda. Salomón no cayó porque dejó de ser sabio, cayó porque dejó de aplicar su sabiduría. Desde joven, Salomón mostró temor de Dios, y fue ese corazón humilde lo que lo llevó a pedir sabiduría en lugar de riquezas o venganza. Dios le respondió con abundancia, dándole todo lo que no pidió. Su reino creció en esplendor, y su fama cruzó los desiertos. Sin embargo, fue su propio corazón lo que se tornó contra él. Amó muchas mujeres extranjeras, contraviniendo el mandato de Dios. Permitió que sus esposas trajeran ídolos a Jerusalén, y con el tiempo, él mismo edificó altares para esos dioses paganos. El rey que construyó el templo del Dios verdadero, construyó también lugares de adoración para ídolos detestables. No fue ignorancia, fue arrogancia, no fue debilidad, fue indulgencia, no fue falta de sabiduría, fue olvido del temor de Dios. Salomón perdió el rumbo no porque se le agotó la sabiduría, sino porque permitió que su corazón se dividiera. Y un corazón dividido no puede sostener el trono del alma. Pero, antes de que el rey se perdiera entre palacios, concubinas y altares paganos, hubo un joven que temblaba ante el peso de la corona, un hijo de David, que entre lágrimas y temores subió al trono más poderoso de la tierra. Un muchacho que de rodillas pidió algo que cambiaría su destino. No pidió venganza, ni riqueza, ni una larga vida. Pidió sabiduría. Y fue entonces cuando el cielo habló, cuando Dios bajó para responderle. Así comienza esta historia, la historia del ascenso y la caída de un hombre que lo tuvo todo. La historia de Salomón, el hombre que pidió sabiduría. Después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siquelag. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl, con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David cayó en tierra y se postró. David le dijo, ¿de dónde vienes? Le respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió, que el pueblo ha huido de la batalla. Han caído muchos del pueblo y también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Dijo David al joven que le daba la noticia, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia, yo estaba casualmente en el monte Gelboe. Saúl se apoyaba en su lanza, mientras los carros y sus guerreros le acosaban. Se volvió y al verme me llamó y contesté,
aquí estoy. Me dijo, ¿quién eres tú? Le respondí, soy una amalecita. Me dijo, acércate a mí y mátame, porque me ha acometido un vértigo aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y le maté, pues sabía que no podría vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído aquí a mi señor. Tomando David sus vestidos los desgarró, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahve y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia, ¿de dónde eres? Respondió, soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David, ¿cómo no has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahve? Y llamó David a uno de los jóvenes y le dijo, acércate y mátale. Él le hirió y murió. David le dijo, tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te acusó cuando dijiste, yo maté al ungido de Yahve. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán. Está escrita en el libro del justo, para que sea enseñado el arco a los hijos de Judá. Dijo, la gloria, Israel, ha sucumbido en tus montañas. ¿Cómo han caído los héroes? No lo anunciéis en Gad, no lo divulguéis por las calles de Ascalón, que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montañas de Gelboe, ni lluvia ni rocío sobre vosotras, campos de perfidia, porque allí fue deshonrado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl ungido no de aceite, más de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, por Saúl llorad, que de lino os vestía y carmesí, que prendía joyas de oro de vuestros vestidos. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonatán, por tu muerte estoy herido, por ti lleno de angustia. Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo cayeron los héroes? ¿Cómo perecieron las armas de combate? Después de esto, consultó David a Yahve diciendo, ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? David le respondió, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? A Hebrón, respondió. Subió allí David con sus dos mujeres, Ahinoam de Dizreel y Abigail la mujer de Nabal de Carmelo. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual con su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá, y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Comunicaron a David que los hombres de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galaad para decirles, «Benditos seáis de Yahve por haber hecho esta misericordia con Saúl, vuestro señor, dándole sepultura. Que Yahve sea con vosotros misericordioso y fiel. También yo os trataré bien por haber hecho esto. Y ahora tened fortaleza y sed valerosos, pues murió Saúl, vuestro señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo». Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaim. Le proclamó rey sobre Galaad, sobre los aseritas, sobre Dizreel, sobre Efraín y Benjamín y sobre todo Israel. 40 años tenía Isbaal, hijo de Saúl, cuando fue proclamado rey de Israel. Reinó 2 años. Solamente la casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey de la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Salió Abner, hijo de Ner, y los seguidores de Isbaal, hijo de Saúl, de Mahanaim hacia Gabaón. Salieron también Joab, hijo de Sarbia,
y los veteranos de David, y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón. Se detuvieron, los unos a un lado de la alberca y los otros al otro. Dijo Abner a Joab: que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Dijo Joab: que se levanten. Se levantaron y avanzaron los designados, 12 de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de los Costados, está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Era Asael ligero de pies como un corzo montés. Asael marchó en persecución de Abner, sin desviarse en su carrera tras de Abner ni a la derecha ni a la izquierda. Se volvió Abner y dijo: ¿Eres tú Asael? Respondió: Yo soy. Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda. Atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Abner diciendo a Asael: Apártate de mí. ¿Por qué he de derribarte en tierra? ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? Pero no quiso apartarse y Abner le hirió en el vientre con el cuento de la lanza, saliéndole la lanza por detrás. Cayó y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Cuando el sol se ponía llegaron a la colina de Ama que está al oriente de Giach, sobre el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿Hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que, al cabo, todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: Vive Yahvé, que de no haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno, toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por la Arabá, pasaron el Jordán y, después de caminar toda la mañana, llegaron a Mahanaim. Joab se volvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército. De los veteranos de David faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín y de los hombres de Abner 360 hombres. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y despuntaba el día cuando llegaron a Hebrón. Se prolongó la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón. Su primogénito Amnón, hijo de Ahinoam de Dizreel. Su segundo, Quilab de Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, la hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Haggit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Yitream, de Eglá, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquirió predominio en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina, llamada Rispa, hija de Ayá, y Abner la tomó. Pero Isbaal dijo a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isbaal y respondió: ¿Soy yo una cabeza de perro? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y sus amigos, para que no cayeras en manos de David. ¿Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer? Esto haga Dios a Abner y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado,
que quitaría la realeza a la casa de Saúl y levantaría el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no se atrevió a contestar una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. Envió a Abner mensajeros para decir a David: «Haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti todo Israel». David respondió: «Bien, haré un pacto contigo. Solamente te pido una cosa. No te admitiré a mi presencia si cuando vengas a verme no traes a Mical, la hija de Saúl». Envió David mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, para decirle: «Devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por 100 prepucios de filisteos». Isbaal mandó que la tomaran de casa de su marido Paltiel, hijo de Lais. Su marido partió con ella, la seguía llorando detrás de ella, hasta Bahurim. Abner le dijo: «Anda, vuélvete». Y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo: «Desde siempre habéis estado buscando a David para rey vuestro. Pues hacedlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: por mano de David mi siervo libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos». Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Llegó Abner a donde David, en Hebrón, con 20 hombres. Y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que le acompañaban. Abner dijo a David: «Voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor, el rey. Harán un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos». Despidió David a Abner, que se fue en paz. Vinieron los veteranos de David, con Joab, de hacer una correría, trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David le había despedido y él había marchado en paz. Llegaron, pues, Joab y todo el ejército que le acompañaba, y se hizo saber a Joab: «Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que le ha despedido y él se ha ido en paz». Entró Joab donde el rey y dijo: «¿Qué has hecho? Abner ha venido a ti. ¿Por qué le has dejado marcharse? ¿No sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces?» Salió Joab de donde David y envió gentes en pos de Abner que le hicieron volver desde la cisterna de Sirá, sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y le tomó aparte Joab en la misma puerta, como para hablarle en secreto, y le hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo: «Limpio estoy yo, y mi reino, ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan». Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que le acompañaba: «Rasgad vuestros vestidos, ceñíos los sayales y llorad por Abner». El rey David iba detrás de las andas. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner. Y también lloró todo el pueblo. El rey entonó esta elegía por Abner: «Como muere un necio había de morir Abner, no ligadas tus manos ni puestos en cadenas tus pies. Has caído como quien cae ante malhechores». Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo y, siendo aún de día, rogaban a David que comiese. Pero David juró: «Esto me haga Dios y esto me añada, si pruebo el pan o cualquiera otra cosa antes de ponerse el sol». Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo.
Y aquel día supo todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿No sabéis que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? Hoy estoy reblandecido, pues soy rey ungido. Pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Cuando Isbaal, hijo de Saúl, supo que había muerto Abner en Hebrón, desfallecieron sus manos y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, 2 hombres, jefes de banda, uno llamado Baaná y el otro Recab, hijos de Rión de Birot, benjaminitas, porque también Birot se considera de Benjamín. Los habitantes de Birot habían huido a Gittaim, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía 5 años cuando llegó de Jizreel la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza le tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga, cayó y se quedó cojo. Se llamaba Meribaal. Se pusieron en camino Recab y Baaná, hijos de Rión de Birot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Entraron en la casa. La portera se había dormido mientras limpiaba el trigo. Recab y su hermano Baaná se deslizaron cautelosamente y entraron en la casa. Estaba Isbaal acostado en su lecho, en su dormitorio. Le hirieron y le mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por la ruta de la Araba. Llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón y dijeron al rey: Aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baaná, hijos de Rión de Birot, y les dijo: Vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, le agarré y ordené matarle en Siquelac dándole este pago por su buena noticia. ¿Cuánto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho no os voy a pedir cuenta de su sangre, exterminándoos de la tierra? Y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner, en Hebrón. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel donde el rey, a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. 30 años tenía cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: No entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir: No entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que quiera atacar a los jebuseos que suba por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: Ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla en derredor, desde el Milló hacia el interior. David iba medrando y Yahvé el Dios Sebaot estaba con él. Hiram, rey de Tiro,
Envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeron la casa de David. Y David conoció que Yahvé le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después de venir de Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Saúa, Sobab, Natán, Salomón, Jihar, Elisua, Nefeg, Jafía, Elisama, Baal-Yadá, Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Yahvé diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal-Perasim. Allí los derrotó David y dijo: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal-Perasim. Ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó a Yahvé, que le dijo: No subas contra ellos. Da un rodeo detrás de ellos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Huezer. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con el a Baalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en la loma. Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba al lado del arca de Dios y Ahió iba delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Uzá y se llamó a aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obed-Edom de Gat 3 meses, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obed-Edom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y le despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot y repartió a todo el pueblo,
a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: «¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel? Descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores como se descubriría un cualquiera». Respondió David a Mical: «En presencia de Yahvé danzo yo. Vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé, y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas». Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro mientras que el arca de Dios habita bajo pieles». Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Respondió Natán al rey: «Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo». Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: «Ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sebaot: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes, en el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel. Le daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el padre y él será para mi hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. El rey David entró, y se sentó ante Yahvé y dijo: ¿Quién soy yo, Señor mío Yahvé, y que mi casa, que me has traído hasta aquí? Y aun esto es poco a tus ojos, Señor mío. Yahvé, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano. Señor Yahvé, ¿qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, Señor Yahvé. Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón, para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, mi Señor Yahvé. Nadie como tú, no hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, dándole renombre y haciendo en su favor grandes y terribles cosas, expulsando de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto, a naciones y dioses extraños?
Tú te has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa y haz según tu palabra. Sea tu nombre por siempre engrandecido. Que se diga, Yahvé Sebaot es Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo, yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, mi Señor Yahvé, tú eres Dios, tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo para que permanezca por siempre en tu presencia. Pues tú, mi Señor Yahvé, has hablado y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló. Tomó David a Gat y sus dependencias de manos de los filisteos. Batió también a los moabitas y los midió con la cuerda, haciendo que se echaran en tierra. Midió 2 cuerdas y los condenó a muerte, y una cuerda llena la dejó con vida. Los moabitas quedaron sometidos a David, pagando tributo. David batió a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando iba a imponerse su dominio en el río. David le apresó 1,700 hombres de carro y 20,000 de a pie y desjarretó toda la caballería de los carros reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobá, pero David causó 22,000 bajas a los arameos. Y estableció David gobernadores en Aram de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David por donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. De Tebaj y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey una gran cantidad de bronce. Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, y envió a su hijo Adoram al rey David para saludarle y felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba siempre en guerra con Hadadezer. Traía Adoram vasos de plata, oro y bronce. El rey David los consagró también a Yahvé, con la plata y el oro consagrado procedente de todos los pueblos sometidos, de Edom, de Moab, de los ammonitas, de los filisteos, de Amalek y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. David se hizo famoso cuando volvió de su victoria sobre los edomitas en el valle de la Sal, en número de 18,000. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Y Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josafat, hijo de Ahilub, era el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Seraya era secretario. Benaías, hijo de Jehoiada, mandaba a los queretos y los peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. David preguntó, ¿queda todavía algún hijo de la casa de Saúl? Quiero favorecerle por amor a Jonatán. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Sibá. Le convocaron ante David y el rey le dijo, ¿eres tú Sibá? Respondió, tu siervo soy. Dijo el rey, ¿queda alguien todavía de la casa de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Sibá contestó al rey, vive todavía un hijo de Jonatán, tullido de pies. El rey le preguntó, ¿dónde está? Respondió Sibá al rey, está en casa de Maquir, hijo de Ammiel, en Lodebar. Y el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Ammiel, de Lodebar. Llegó Meribaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a donde David y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo, Meribaal, y respondió, aquí tienes a tu siervo. David le dijo, no temas, quiero favorecerte por amor de Jonatán, tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y dijo, ¿qué es tu siervo, para que te fijes en un perro muerto como yo? Llamó el rey a Sibá,
criado de Saúl, y le dijo: «Todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa, se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra tú, tus hijos y tus siervos, y se lo llevarás a la familia de tu señor para que pueda comer. Meribaal, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa». Tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Respondió Sibá al rey: «Tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ha mandado a su siervo». Meribaal comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Meribaal un hijo pequeño, llamado Mica. Todos los que vivían en casa de Sibá eran siervos de Meribaal. Pero Meribaal vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba tullido de pies. Después de esto murió el rey de los amonitas y reinó en su lugar su hijo Hanún. Dijo David: «Tendré con Hanún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo». David envió a sus servidores para que le consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, dijeron los jefes de los amonitas a Hanún, su señor: «¿Acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla?» Entonces Hanún prendió a los servidores de David, les rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir: «Quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, después volveréis». Vieron los amonitas que se habían hecho odiosos a David y enviaron para tomar a sueldo arameos de Bet-Rehob y arameos de Sobá 20,000 infantes, del rey de Maacá 1,000 hombres y del rey de Tob 12,000. Lo supo David y mandó a Joab con toda la tropa, los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Sobá y de Rehob y los hombres de Tob y de Maacá estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Y dijo: «Si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los amonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca». Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron ante él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai y entraron en la ciudad, mientras que Joab se alejó de los amonitas y entró en Jerusalén. Vieron los arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Hadadezer mandó venir a los arameos del otro lado del río, y llegaron a Helam, viniendo a su cabeza Sobac, jefe del ejército de Hadadezer. Se dio aviso a David, quien reuniendo a todo Israel pasó el Jordán y llegó a Helam. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos 700 carros y 40,000 de carro. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Raba, mientras David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: «Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita». David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David: «Estoy encinta». David mandó decir a Joab: «Envíame a Urías el hitita». Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab, y por el ejército y por la marcha de la guerra.
Y dijo David a Urías: «Baja a tu casa y lava tus pies». Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David: «Urías no ha bajado a su casa». Preguntó David a Urías: «¿No vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa?» Urías respondió a David: «El arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab mi señor y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal». Entonces David dijo a Urías: «Quédate hoy también y mañana te despediré». Se quedó Urías aquel día en Jerusalén, y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho, con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: «Poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera». Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David, y murió también Urías el hitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra, y ordenó al mensajero: «Cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebés? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla?» Tú le dices: «También ha muerto tu siervo Urías el hitita». Partió el mensajero y en llegando comunicó a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: «¿Por qué os habéis acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebés? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla?» El mensajero dijo a David: «Aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías el hitita». Entonces David dijo al mensajero: «Esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora ya a uno ya a otro. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Y así le darás ánimos». Supo la mujer de Urías que había muerto Urías su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa haciéndola su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre, y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión.
Entonces Natán dijo a David: «Tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: Yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los ammonitas? Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol». David dijo a Natán: «He pecado contra Yahvé». Respondió Natán a David: «También Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio». Y Natán se fue a su casa. Hirió Yahvé al niño que había engendrado a David la mujer de Urías y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso y entrando en casa pasaba la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa se esforzaban por levantarle del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El 7º día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían: «Cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino». Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió David que el niño había muerto y dijo David a sus servidores: «¿Es que ha muerto el niño?». Le respondieron: «Ha muerto». David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa, pidió que le trajesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron: «¿Qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes». Respondió: «Mientras el niño vivía ayuné y lloré, pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí». David consoló a Betsabé su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé le amó, y envió al profeta Natán, que le llamó Yedidías, por lo que había dicho Yahvé. Joab atacó a Raba de los ammonitas y conquistó la ciudad real. Y envió Joab mensajeros a David para decirle: «He atacado a Raba y me he apoderado también de la ciudad real. Ahora, pues, reúne el resto del ejército, acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y no le dé mi nombre». Reunió David todo el ejército y partió para Raba, la atacó y la conquistó. Tomó de la cabeza de Milcom la corona, que pesaba 1 talento de oro. Tenía esta engarzada una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. A la gente que había en ella la hizo salir y la puso a trabajar en las sierras, en los trillos de dientes de hierro, en las hachas de hierro, y los empleó en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todas las ciudades de los ammonitas. Luego David regresó con todo el ejército a Jerusalén. Sucedió después que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era hermosa, llamada Tamar, y Amnón, hijo de David, se prendó de ella. Estaba Amnón tan atormentado que se puso enfermo, porque su hermana Tamar era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle algo. Tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David. Era Jonadab hombre muy astuto, y le dijo:
¿Qué te sucede, hijo del rey, que de día en día estás más afligido? No me lo vas a descubrir. Amnón le dijo: Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: Acuéstate en tu lecho y fíngete enfermo, y cuando tu padre venga en verte le dices: Que venga, por favor, mi hermana Tamar a darme de comer, que prepare delante de mí algún manjar para que lo vea yo y lo coma de su mano. Y Amnón se acostó fingiéndose enfermo. Entró el rey a verle y Amnón dijo al rey: Que venga, por favor, mi hermana Tamar y fría delante de mí un par de frituras y yo las comeré de su mano. David envió a decir a Tamar a su casa: Vete a casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. Fue, pues, Tamar a casa de su hermano, que estaba acostado, tomó harina, la amasó, hizo los pasteles y los puso a freír delante de su hermano. Tomó la sartén y la vació delante de él, pero él no quiso comer. Y dijo a Amnón: Que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Tráeme la comida a la alcoba para que coma de tu mano. Tomó Tamar las frituras que había hecho, se las llevó a su hermano Amnón a la alcoba y se las acercó para que comiese, pero él la sujetó y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella respondió: No, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Habla, te lo suplico, al rey, que no rehusará entregarme a ti. Pero él no quiso escucharla, sino que la sujetó y forzándola se acostó con ella. Después Amnón la aborreció con tan gran aborrecimiento, que fue mayor su aborrecimiento que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Ella le dijo: No, hermano mío, por favor, porque si me echas, este segundo mal es peor que el que me hiciste primero. Pero él no quiso escucharla. Llamó al criado que le servía y le dijo: Échame a esta fuera y cierra la puerta tras ella. Vestía ella una túnica con mangas, porque así vestían antes las hijas del rey que eran vírgenes. Su criado la hizo salir fuera y cerró la puerta tras ella. Tamar puso ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre la cabeza y se iba gritando mientras caminaba. Su hermano Absalón le dijo: ¿Es que tu hermano Amnón ha estado contigo? Ahora calla, hermana mía, es tu hermano. No te preocupes de este asunto. Y Tamar quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David supo todas estas cosas, se irritó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, al que amaba porque era su primogénito. Absalón no dijo a Amnón ni una palabra, ni buena ni mala, pues odiaba Absalón a Amnón porque había humillado a su hermana Tamar. 2 años después, estaban los esquiladores con Absalón esquilando en Baal-Yase, junto a Efraín, y Absalón invitó a todos los hijos del rey. Se presentó Absalón al rey y le dijo: Ya que estoy de esquileo, que vengan, por favor, conmigo el rey y sus servidores. El rey dijo a Absalón: No, hijo mío, no podemos ir todos para no serte gravosos. Insistió, pero el rey no quiso ir y le dio su bendición. Absalón le dijo: Que venga, por favor, con nosotros mi hermano Amnón. Respondió el rey: ¿Para qué ha de ir contigo?
Pero Absalón le insistió y dejó que fueran con él Amnón y todos los hijos del rey. Absalón mandó preparar un convite regio, y ordenó a sus criados: «Estad atentos, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y yo os diga: herid a Amnón, le mataréis. No tengáis temor, porque os lo mando yo. Cobrad ánimo y sed valerosos». Los criados de Absalón hicieron con Amnón lo que Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y montando cada cual en su mulo huyeron. Estando ellos en camino llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que no había quedado ni uno solo de ellos. Se levantó el rey, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Todos los servidores que estaban a su lado rasgaron también sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo: «No piense mi señor el rey que han muerto todos los muchachos, los hijos del rey, porque solamente ha muerto Amnón. Pues era cosa decidida en boca de Absalón desde el día en que aquél humilló a su hermana Tamar. Así que no haga caso mi señor el rey de esos rumores de que han muerto todos los hijos del rey, porque solo ha muerto Amnón». Absalón huyó. El joven que estaba de centinela levantó la vista y vio multitud que venía por el camino de Bahurim, a la bajada, y fue a avisar el rey: «He visto algunos hombres que bajan por el camino de Bahurim, por la ladera de la montaña». Jonadab dijo al rey: «Son los hijos del rey que llegan. Ha sido lo que tu servidor había dicho». Apenas había acabado de hablar, entraron los hijos del rey y alzando su voz lloraron. También el rey y todos los servidores se echaron a llorar con gran llanto. Absalón huyó yéndose a donde Talmai, hijo de Ammihú, rey de Gesur, y el rey lloraba todos los días por su hijo. Absalón, por su parte, había huido yéndose a Gesur. Allí se quedó 3 años. El espíritu del rey cesó de airarse contra Absalón, porque se había consolado ya de la muerte de Amón. Conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba por Absalón, y envió Joab a Tecoa, a traer de allí una mujer sagaz, a la que dijo: «Da muestras de duelo, vístete de luto y no te perfumes. Pórtate como una mujer que hace muchos días que está en duelo por un muerto. Entra luego donde el rey y dile estas palabras». Y Joab puso las palabras en su boca. Entró, pues, donde el rey la mujer de Tecoa, y cayendo sobre su rostro en tierra se postró y dijo: «Sálvame, oh rey». El rey le dijo: «¿Qué te pasa?». Y ella contestó: «Ay de mí, soy una mujer viuda. Mi marido ha muerto. Tu sierva tiene 2 hijos. Se pelearon en el campo, no había quien los separase, y uno hirió al otro y le mató. Y ahora se alza toda la familia contra tu sierva y dicen: «Entréganos al asesino de su hermano, le haremos morir por la vida de su hermano, al que mató, y haremos desaparecer también al heredero. Así van a extinguir el ascua que me queda, y no dejarán a mi marido nombre ni superviviente en la tierra». El rey dijo a la mujer: «Vete a tu casa, que yo daré órdenes sobre tu asunto». Pero la mujer de Tecoa dijo al rey: «Caiga, oh rey mi señor, la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre, y queden inocentes el rey y su trono». El rey dijo: «Si alguno todavía te dice algo, hazle venir y no te molestará más». Replicó ella: «Que el rey mencione, por favor, a Yahvé, tu Dios, para que el vengador de sangre no aumente la ruina y no extermine a mi hijo». Él dijo: «Vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de tu hijo». La mujer dijo: «Te suplico que tu sierva pueda decir a mi señor el rey una palabra». Dijo: «Habla». Respondió la mujer: «¿Por qué has tenido tal pensamiento contra el pueblo de Dios, y se hace el rey culpable diciendo que no vuelva más su desterrado? Todos hemos de morir.
Como el agua que se derrama en tierra no se vuelve a recoger, así Dios no vuelve a conceder la vida. Que el rey elija medios para que el proscrito no siga alejado de él. Así pues, si tu sierva ha venido para hablar a mi señor el rey estas cosas, es porque me han metido miedo y tu sierva se ha dicho, hablaré al rey y acaso el rey cumpla la palabra de su esclava, pues el rey me escuchará y librará a su esclava de la ira del hombre que quiere exterminarme, a mí juntamente con mi hijo, de la heredad de Dios. Tu sierva dice, que la palabra de mi señor el rey traiga la paz, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios para discernir el bien y el mal, y que Yahvé tu Dios sea contigo. El rey respondió a la mujer y dijo, no me oculte nada de lo que voy a preguntarte. La mujer dijo, habla, oh rey, mi señor. Dijo el rey, ¿no anda contigo la mano de Joab en todo esto? Respondió la mujer, por tu vida, oh rey mi señor, que no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda nada de lo que el rey mi señor dice. Tu siervo Joab me ha mandado y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras. Para abordar con rodeos el tema hizo esto tu siervo Joab. Pero mi señor es prudente como el ángel de Dios y sabe todo cuanto sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, mira, he decidido el asunto. Anda y haz que regrese el joven Absalón. Cayó Joab sobre su rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Joab dijo, hoy ha conocido tu siervo que ha hallado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha cumplido el rey el deseo de su siervo. Levantóse Joab, fue a Gesur y llevó a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, que se retire a su casa, pues no ha de ver mi rostro. Y Absalón se retiró a su casa sin ver el rostro del rey. No había en todo Israel un hombre tan apuesto como Absalón, ni tan celebrado. De la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza no había en él defecto. Cuando se cortaba el pelo, y se lo cortaba cada año, porque le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos, peso real. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, llamada Tamar. Era una mujer de gran belleza. Absalón estuvo en Jerusalén 2 años sin ver el rostro del rey. Llamó Absalón a Joab para enviarle al rey, pero él no quiso ir. Le llamó todavía una segunda vez, pero tampoco quiso. Entonces dijo a sus servidores, ved el campo de Joab, que está junto al mío, donde él tiene la cebada. Id y prendedle fuego. Los servidores de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab, fue a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus servidores han prendido fuego a mi campo? Absalón respondió a Joab, te he mandado llamar para decirte, ven, por favor, pues quiero enviarte al rey para que le digas, ¿para qué he vuelto de Gesur? Mejor me hubiera sido estarme allí. Quiero ver el rostro del rey. Si hay alguna culpa en mí, que me haga morir. Fue Joab al rey y se lo comunicó. Entonces llamó a Absalón. Entró donde el rey y se postró sobre su rostro en presencia del rey. Y el rey besó a Absalón. Después de esto se hizo Absalón con un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón temprano y se colocaba a la vera del camino de la puerta, y a los que tenían algún pleito y venían donde el rey para el juicio, les llamaba Absalón y les decía, ¿no eres tú de? Él respondía, tu siervo es de tal tribu de Israel. Absalón le decía, mira, tu causa es justa y buena, pero nadie te escuchará de parte del rey. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de esta tierra? Podrían venir a mí todos los que tienen pleitos o juicios y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba a él y se postraba, le tendía la mano, le retenía y le besaba.
Así hacía Absalón con todos los israelitas que iban al tribunal del rey. Absalón robaba así el corazón de los hombres de Israel. Al cabo de 4 años dijo Absalón al rey: «Permíteme que vaya a Hebrón a cumplir el voto que hice a Yahvé. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur de Aram diciendo: si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé en Hebrón». El rey le dijo: «Vete en paz». Él se levantó y se fue a Hebrón. Envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo: «Cuando oigáis sonar el cuerno, decid: Absalón se ha proclamado rey en Hebrón». Con Absalón habían partido de Jerusalén 200 hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Absalón mandó a buscar a su ciudad de Gilo a Ahitofel el Gilonita, consejero de David, y lo tuvo consigo cuando ofrecía los sacrificios. Así la conjuración se fortalecía y los partidarios de Absalón iban aumentando. Llegó uno que avisó a David: «El corazón de los hombres de Israel va tras de Absalón». Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén: «Levantaos y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresuraos a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé alcance, vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada». Dijeron al rey sus servidores: «Para todo cuanto mi señor el rey elija, estamos aquí tus servidores». El rey salió con toda su casa, a pie, dejando 10 concubinas para guardar la casa. Salió el rey a pie, con todo el pueblo, y se detuvieron en la última casa. Estaban con él todos sus veteranos, todos los quereteos, los pericitas, Itai y todos los gititas, 600 hombres que le habían seguido desde Gat, marchaban delante del rey. Y dijo el rey a Itai el gitita: «¿Por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey, porque eres un extranjero, desterrado también de tu país. Llegaste ayer, y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros. Cuando voy a la aventura, vuélvete y haz que tus hermanos se vuelvan contigo, y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad». Itai respondió al rey: «Por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, allí estará tu siervo». Entonces David dijo a Itai: «Anda y pasa». Pasó Itai de Gat con todos sus hombres y todas sus criaturas. Iban todos llorando con gran llanto. El rey se detuvo en el torrente Cedrón y toda la gente pasaba ante él por el camino del desierto. Iban también con el Sadoc y todos los levitas, llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con el arca de Dios junto a Abiatar hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. Dijo el rey a Sadoc: «Haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si he hallado gracia a los ojos de Yahvé, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice: no me has agradado, que me haga lo que mejor le parezca». Dijo el rey al sacerdote Sadoc: «Mira, tú y Abiatar volveos en paz a la ciudad, con vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en las llanuras del desierto, hasta que me llegue una palabra vuestra que me dé noticias». Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. David subía la cuesta de los olivos, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies desnudos. Y toda la gente que estaba con él había cubierto su cabeza y subía la cuesta llorando. Notificaron entonces a David: «Ahitofel está entre los conjurados con Absalón». Y David dijo: «Vuelve necios, Yahvé, los consejos de Ahitofel». Cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió al encuentro Husai el arquita, amigo de David, con la túnica desgarrada y cubierta de polvo su cabeza. David le dijo: «Si vienes conmigo, me serás una carga».
Pero si tú vuelves a la ciudad y dices a Absalón, soy tu siervo, oh rey mi señor, antes serví a tu padre, ahora soy siervo tuyo, podrás frustrar, en favor mío, los consejos de Achitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Todo cuanto oigas en la casa del rey, se lo comunicas a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Estarán allí con ellos sus dos hijos, Ahimaas de Sadoc y Jonatán de Abiatar, y por su medio podréis comunicarme todo lo que sepáis. Husai, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén. Había pasado David un poco más allá de la cumbre, cuando le salió al encuentro Sibá, criado de Meribaal, con 2 asnos aparejados, cargados con 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas maduras y un odre de vino. El rey preguntó a Sibá, ¿para qué es esto? Sibá contestó, los asnos son para que la familia del rey pueda montar, los panes y frutas son para que los muchachos coman y el vino para que beba el que se fatigue en el desierto. El rey preguntó, ¿dónde está el hijo de tu señor? Sibá respondió al rey, se ha quedado en Jerusalén porque se ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. El rey dijo a Sibá, todo lo de Meribaal es para ti. Sibá respondió, me postro ante ti. Que halle yo gracia a tus ojos, oh rey mi señor. Cuando el rey David llegó a Bahurim, salió de allí un hombre del mismo clan que la casa de Saúl, llamado Semi, hijo de Gera. Iba maldiciendo mientras avanzaba. Tiraba piedras a David y a todos los servidores del rey, mientras toda la gente y todos los servidores se colocaban a derecha e izquierda. Semí decía maldiciendo, vete, vete, hombre sanguinario y malvado. Yahvé te devuelva toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino usurpaste. Así Yahvé ha entregado tu reino en manos de Absalón tu hijo. Has caído en tu propia maldad, porque eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Respondió el rey, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Deja que maldiga, pues si Yahvé le ha dicho, maldice a David, ¿quién le puede decir? ¿Por qué haces esto? Y añadió David a Abisai y a todos sus siervos, mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, busca mi muerte, pues, ¿cuánto más ahora un benjaminita? Dejadle que maldiga, pues se lo ha mandado Yahvé. ¿Acaso Yahvé mire mi aflicción y me devuelva Yahvé bien por las maldiciones de este día? Y David y sus hombres prosiguieron su camino, mientras Semi marchaba por el flanco de la montaña, paralelo a él, iba maldiciendo, tirando piedras y arrojando polvo. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados y allí tomaron aliento. Absalón y todos hombres de Israel entraron en Jerusalén. Achitofel estaba con él. Llegó Husai el arquita, amigo de David, donde Absalón y dijo Husai a Absalón, «Viva el rey, viva el rey». Absalón dijo a Husai, «¿Es este tu afecto por tu amigo? ¿Por qué no te has ido con tu amigo?» Husai respondió a Absalón, «No, yo quiero estar y permanecer con aquel a quien ha elegido Yahvé, este pueblo y todos los hombres de Israel. Por lo demás, ¿a quién voy a servir? ¿No es a su hijo? Como he servido a tu padre, te serviré a ti». Absalón dijo a Achitofel, «Tomad consejo sobre lo que se debe hacer». Achitofel dijo a Absalón, «Llégate a las concubinas que tu padre ha dejado para guardar la casa. Todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre y se fortalecerán las manos de todos los que están contigo». Se levantó, pues, una tienda para Absalón sobre el terrado y Absalón se unió a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel.
El consejo que daba Achitofel aquellos días era como si se hubiese pedido un oráculo a Dios. Así era tenido el consejo de Achitofel, tanto por David como por Absalón. Achitofel dijo a Absalón: «Voy a elegir 12,000 hombres y me lanzaré en persecución de David esta misma noche. Caeré sobre él cuando esté fatigado y falto de fuerzas, le llenaré de espanto y huirá toda la gente que está con él. Heriré al rey solamente y haré que vuelva a ti todo el pueblo, como la novia viene a su esposo. Solamente buscas la muerte de un hombre y todo el pueblo quedará a salvo». Pareció bueno el consejo a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: «Llamad también a Husai el arquita y oigámosle también a él». I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Llegó Husai donde Absalón y Absalón dijo: «Achitofel nos ha dicho esto. ¿Debemos hacer lo que dice? Si no, habla tú». Husai dijo a Absalón: «Por esta vez no es bueno el consejo de Achitofel». Añadió Husai: «Tú ya sabes que tu padre y sus hombres son gente valerosa y están exasperados como una osa salvaje a la que han quitado sus hoceznos. Tu padre es hombre de guerra y no permitirá que el pueblo descanse durante la noche. Ahora estará escondido en alguna caverna o en algún lugar. Si caen al principio algunos de los nuestros, se correrá el rumor y se dirá: ha habido un desastre en la tropa que sigue a Absalón. Y sucederá que incluso los más valientes, cuyo corazón es como corazón de león, perderán el ánimo, porque todo Israel sabe que tu padre es esforzado y que son valerosos los que están con él. Por eso te aconsejo que reúnas en torno a ti a todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, como la arena que hay en la orilla del mar, y tú marcharás en persona en medio de ellos. Nos acercaremos a él en cualquier lugar en que se encuentre, caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra y no dejaremos con vida ni a él ni a uno solo de los hombres que le acompañan. Si se recoge a una ciudad, todo Israel llevará cuerdas y la arrastraremos hasta el torrente, de modo que no se pueda hallar en ella ni un pedrusco». Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: «El consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Achitofel». Es que Yahvé había decidido frustrar el consejo de Achitofel, que era bueno, para traer Yahvé la ruina sobre Absalón. Después Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: «Esto ha aconsejado Achitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto he aconsejado yo. Ahora mandad rápidamente a avisar a David. No hagas noche en las llanuras del desierto. Pasa sin tardanza al otro lado, no vaya a ser devorado el rey y todo el pueblo que le acompaña». Jonatán y Ahimaas estaban apostados en la fuente de Rogel. Una criada vendría a avisarles y ellos irían a comunicárselo al rey David, porque no podían dejarse ver al entrar en la ciudad. Pero los vio un muchacho y avisó a Absalón. Entonces los dos partieron a toda prisa y entraron en casa de un hombre de Bahurim. Tenía un pozo en el patio y los bajaron a él. La mujer tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y puso encima grano trillado, de modo que no se notaba nada. Llegó la gente de Absalón a la casa, donde la mujer, y dijeron: «¿Dónde están Ahimaas y Jonatán?». La mujer respondió: «Han pasado más allá hacia el agua». Buscaron, pero no hallaron nada y se volvieron a Jerusalén. Después que se fueron, subieron ellos del pozo y fueron a avisar al rey David diciéndole: «Levantaos y pasad a prisa el agua, porque este consejo les ha dado Achitofel contra vosotros».
Se levantó David y todo el pueblo que estaba con él y pasaron el Jordán. Al romper la luz de la mañana no quedaba nadie sin pasar el Jordán. Cuando vio a Achitofel que no habían seguido con su consejo, aparejó el asno y levantándose fue a su casa en su ciudad. Ordenó su casa y luego se ahorcó y murió. Le sepultaron en la tumba de su padre. Llegaba David a Mahanaim cuando atravesaba Absalón el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto a Amasá al frente del ejército, en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Yitrael Ismaelita, que se había unido con Abigail, hija de Jesé, hermana de Sarbia, madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, de Raba de los Ammonitas, y Maquir, hijo de Ammiel, de Lodebar, y Barzillai de Galaad de Rogelim, llevaron lechos, esteras, copas y vasos de barro, así como trigo, cebada, harina, grano tostado, lentejas, habas, miel, cuajada, ovejas y quesos de vaca, y lo ofrecieron a David y a la gente que estaba con él, para que comiesen, pues se habían dicho: la gente habrá pasado hambre, fatigas y sed en el desierto. David pasó revista al ejército que estaba con él y puso a su cabeza jefes de 1,000 y de 100. Dividió David el ejército en 3 cuerpos, 1/3 a las órdenes de Joab, 1/3 a las órdenes de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y 1/3 a las órdenes de Itai de Gat. Y dijo David a su ejército: yo mismo saldré también con vosotros. Pero la tropa dijo: no debe salir, porque si nosotros tenemos que huir, no tendría importancia. Aunque muriera la mitad de nosotros, no tendría importancia. Pero tú eres como 10,000 de nosotros. Es mejor que puedas venir en nuestra ayuda desde la ciudad. El rey les dijo: haré lo que bien os parezca. Se quedó, pues, el rey junto a la puerta y salió todo el ejército por centenares y millares. El rey ordenó a Joab, a Abisai y a Itai: tratad bien, por amor a mí, al joven Absalón. Y todo el ejército oyó las órdenes del rey a todos los jefes acerca de Absalón. El ejército salió al campo, al encuentro de Israel, y se trabó la batalla en el bosque de Efraín. El pueblo de Israel fue derrotado allí por los veteranos de David, y hubo aquel día un gran estrago de 20,000 hombres. La batalla se extendió por todo aquel contorno y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada. Absalón se topó con los veteranos de David. Iba Absalón montado en un mulo y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encina. La cabeza de Absalón se trabó y quedó en la encina colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió adelante. Lo vio un hombre y se lo avisó a Joab diciendo: he visto a Absalón colgado de una encina. Joab dijo al hombre que le avisaba: y viéndole, ¿por qué no le has derribado allí mismo en tierra? Yo te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón. El hombre respondió a Joab: aunque pudiera pesar en la palma de mi mano 1000 siclos de plata, no alzaría mi mano contra el hijo del rey. Pues ante nuestros oídos te ordenó el rey, a ti, a Abisai y a Itai: guárdadme al joven Absalón. Si me hubiera mentido a mí mismo, expondría mi vida, pues al rey nada se le oculta y tú mismo te hubieras mantenido aparte. Respondió Joab: no voy a estarme mirando tu cara. Y tomando 3 dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. Luego se acercaron 10 jóvenes, escuderos de Joab, que hirieron a Absalón y lo remataron. Joab mandó tocar el cuerno y el ejército dejó de perseguir a Israel, porque Joab retuvo al ejército. Tomaron a Absalón, le echaron en el bosque en un gran hoyo y pusieron encima un gran montón de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Estando en vida, había decidido Absalón alzarse la estela que está en el valle del rey, pues se había dicho: no tengo hijo para perpetuar mi nombre. Y había puesto a la estela su mismo nombre. Se llama la mano de Absalón, hasta el día de hoy. Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: voy a correr y anunciar al rey la buena noticia de que Yahvé le ha librado de manos de sus enemigos. Pero Joab le dijo: no serás tu hombre que de buenas noticias hoy. Otro día las darás,
Hoy no las darás porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al cusita, anda y anuncia al rey lo que has visto. El cusita se postró ante Joab y partió a la carrera. Insistió de nuevo a Ahimaas, hijo de Sadoc, y dijo a Joab, pase lo que pase, yo también quiero correr tras el cusita. Joab le dijo, ¿para qué vas a correr, hijo mío? Aunque vayas, por esta noticia no te van a dar albricias. Él dijo, pase lo que pase, voy a correr. Entonces le dijo, corre. Ahimaas corrió por el camino de la vega y adelantó al cusita. Estaba David entre las dos puertas. El centinela que estaba en el terrado de la puerta, sobre la muralla, alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo. Gritó el centinela y se lo comunicó al rey, y él dijo, si viene solo, hay buenas noticias en su boca. Mientras éste se acercaba corriendo, vio el centinela a otro hombre corriendo y gritó el centinela de la puerta, ahí viene otro hombre solo, corriendo. Dijo el rey, también éste trae buenas noticias. Dijo el centinela, ya distingo el modo de correr del primero, por su modo de correr es Ahimaas, hijo de Sadoc. Dijo el rey, es un hombre de bien, viene para dar buenas noticias. Se acercó a Ahimaas y dijo al rey, paz, y se postró ante el rey, rostro en tierra. Luego prosiguió, bendito sea Yahvé tu Dios que ha sometido a los hombres que alzaban la mano contra mi señor el rey. Preguntó el rey, ¿está bien el joven Absalón? Ahimaas respondió, yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey, Joab, envió a tu siervo, pero no sé qué era. El rey dijo, pasa y ponte acá. Él pasó y se quedó. Llegó el cusita y dijo, recibe, oh rey mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha liberado Yahvé de la mano de todos los que se alzaban contra ti. Dijo el rey al cusita, ¿está bien el joven Absalón? Respondió el cusita, que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor el rey y a todos los que se levantan contra ti para hacerte mal. Entonces el rey se estremeció. Subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar. Decía entre sollozos, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab, mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo. Y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. El rey, tapado el rostro, decía con grandes gemidos, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entró Joab en la casa, donde el rey, y le dijo, estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores, que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos y tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, porque amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora estoy comprendiendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto hoy, te habría parecido bien. Ahora, pues, levántate, sal y habla al corazón de tus servidores, porque por Yahvé te juro que, si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre, y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy. Se levantó el rey y vino a sentarse a la puerta. Se avisó a todo el ejército, el rey está sentado a la puerta, y todo el ejército se presentó ante el rey. Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo discutía en todas las tribus de Israel diciendo, el rey nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de manos de los filisteos y ahora ha tenido que huir del país, lejos de Absalón. Pero Absalón, a quien ungimos por rey nuestro, ha muerto en la batalla. Así pues, ¿por qué estáis sin hacer nada para traer al rey? Llegaron hasta el rey estas palabras de todo Israel, y el rey David mandó a decir a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, decid a los ancianos de Judá, ¿por qué vais a ser los últimos en traer al rey a su casa? Sois mis hermanos, mi carne y mis huesos sois, y vais a ser los últimos en hacer volver al rey. Decid también a Amasá, ¿no eres tu hueso mío y carne mía?
Esto me haga Dios y esto me añada si no entras a mi servicio toda mi vida como jefe del ejército, en lugar de Joab.